Mira. Saludamos a Fernando Mata, director financiero de Mapfre. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, explícanos las claves de estos resultados. Dábamos ese titular. ¿Cuáles serían las principales causas y los principales drivers que han influido en el comportamiento de las cuentas de la compañía? Bueno, lo primero que nos gustaría comentar es que, y la cifra que más nos gusta, es el crecimiento en el volumen de negocio, que había sido nuestra debilidad en los últimos años. Estamos creciendo un 11%, es una cifra muy, muy buena en la mayor parte de las geografías. Es el trimestre más alto en primas de los últimos 5 años y, sobre todo, rompe la tendencia de esa caída de volumen de primas de los 2 últimos años, derivado fundamentalmente al entorno COVID, ¿no? Esa es la clave más importante, obviamente. La otra es el contexto macro en el que estamos, una inflación, obviamente, un COVID que todavía no ha terminado, todavía estamos viendo siniestros no tan relevantes pero importantes en la TAM y ahora que hablamos del contexto, lo primero que quisiera decir es: todos los ucranianos siguen estando en el corazón de Mapfre, obviamente, y de verdad el impacto que estamos viendo ahora mismo en nuestras cuentas es derivado fundamentalmente del contexto. Estamos viendo un aumento en la inflación muy importante, hay distintos factores y de verdad creemos que es el único factor que está incidiendo en nuestros resultados. Estamos viendo un mayor coste en la reparación de los vehículos, un mayor coste en la reparación de los siniestros de hogar y, sobre todo, un mayor coste también en lo que es los siniestros relacionados con el ramo de salud. Todo eso nos lleva a tener esa ligera caída en el resultado, aunque el contexto es bueno. Hay otros ramos, como el ramo de vida, que una vez aminorado el impacto del COVID, pues prácticamente duplica el resultado. Eso es el marco global del resultado. Cifra muy positiva de crecimiento de ingresos y, obviamente, en el resultado tenemos una parte negativa, esa caída del 11%, pero en términos absolutos muy bueno, 154 millones. Dentro de ese descenso, si me puedes ampliar un poquito más cómo ha funcionado esa siniestralidad en autos y salud y cómo ha influido la inflación dentro de ese contexto macro que dibujas en la actividad de Mapfre durante este primer trimestre del año. Bueno, lo que es la siniestralidad de auto tiene 3 factores. Primero, las primas de seguro tuvieron unos descuentos muy importantes en los 2 últimos años. Obviamente hubo menos circulación y esa menos incidencia se traspasó a las primas. Todavía estamos en un entorno de primas bajos que se va a ir recuperando. El segundo es el aumento de la movilidad. Prácticamente la frecuencia de accidentes ya es similar a la que teníamos en la prepandemia y el nuevo escenario que tenemos es, obviamente, la inflación, que nos está afectando. Inflación pues muy derivada de la ruptura de la cadena de suministros y que está impactando, obviamente, a todo lo que es el aspecto de reparación de vehículos, reparación de hogar y, obviamente, también lo que es la siniestralidad hospitalaria. A pesar de que, como explicas, Fernando, veis una explicación de contexto, ¿no? Del contexto económico que estamos viviendo, que sin duda está muy sometido a estos vaivenes y a estas incertidumbres, lo que estamos viendo es un impacto directo en la cotización de la compañía. Está cayendo un 5,5%, lidera las pérdidas dentro del IBEX 35. ¿Algún comentario sobre esta reacción del mercado? El mercado reacciona habitualmente cuando ve cualquier número que no le agrada. Obviamente tenemos uno en este caso, que es el del resultado. Para nosotros es una ligera caída, sin embargo valoramos muy positivamente todo el contexto de cifras y, obviamente, tendremos que esperar todavía unos días a ver cuál es la reacción del mercado una vez estén mejor entendidos todas las cifras y tendencias de Mapfre, que creemos profundamente que son positivas. Dentro de esas cifras que habéis presentado, una de las partes positivas, como destacaba, son los ingresos por primas, que vuelven a aumentar hasta alcanzar su mejor cifra en 5 años. Teniendo en cuenta estas incertidumbres y este contexto que acabamos de dibujar y que impactan en los resultados, de cara al segundo trimestre del año, con esas luces y sombras, ¿no? Y con esas cosas positivas y menos positivas, ¿qué escenario dibujáis? ¿Qué expectativas tenéis? Seguimos viendo un buen escenario de crecimiento de primas, sobre todo en la TAM, que algunas veces se nos ha criticado en la política de expansión de Mapfre. Hoy prácticamente todos los países, en las 3 regiones de la TAM, Norte, Sur y Brasil, estamos creciendo las primas por encima del 25%. Esto es realmente excepcional. Entonces, pensamos que en el segundo trimestre y incluso un poco más a medio plazo y con el empuje de las monedas, seguiremos viendo crecimientos fuertes en estos mercados que, obviamente, mantendrán esa cifra de 2 dígitos de crecimiento de primas de Mapfre prácticamente en lo que nos queda de año.
Pues Fernando Mata, desde la Dirección Financiera de Mapfre, muchísimas gracias por acercarte a Negocios Televisión. Sabemos que tenéis la agenda apretada hoy, sabemos que enseguida en unos minutos vais a presentar los resultados, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, los resultados